Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy se cumplen 15 años del 20 de diciembre de 2001, que terminó detonando la crisis política, económica y social más grave de la historia argentina, del estallido que dejó 39 muertos en las calles y el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Y ese hecho histórico, inédito en la historia tal vez del mundo, de que en 2 semanas la Argentina haya tenido 5 presidentes. Más allá de que en la actualidad es incomparable en la situación económica respecto a lo que fue diciembre del 2001, un ratito vamos a hablar de algunas advertencias que hay, incluso de aliados del gobierno, como Elisa Corrió, respecto a que todavía hay sectores que puedan fogonear en este fin de año algún hecho de violencia, algún estallido o incluso muertos en la calle. Pero más allá de esas declaraciones aisladas de Elisa Carrió, les decía que es incomparable la situación económica, pero también es incomparable la situación política. Me parece que ha habido un crecimiento o un aprendizaje de todos los sectores políticos respecto a lo que ocurrió 15 años atrás. Pese a que hay visiones muy divergentes respecto a lo que ocurrió 15 años atrás. Hoy salió muy provocativamente el exministro de Economía de la Rúa y de Menem, Domingo Cavallo, diciendo que le tendrían que haber hecho un monumento a él por jugarse el prestigio económico en el gobierno de la Rúa en sus meses finales. O salió el propio de la Rúa a decir que le habían provocado un golpe civil el peronismo, le había armado con una irresponsabilidad total un golpe civil. Del otro lado, obviamente, salió Duhalde y otros dirigentes del peronismo diciendo que de la Rúa no tenía idea de lo que pasaba en la calle y en la sociedad y que nadie sabe por qué decretó el estado de sitio ya sobre el final de su gobierno. Pero más allá de esa divergencia respecto a la mirada y las responsabilidades en diciembre del 2001, es evidente que la dirigencia política hoy ha aprendido de los errores del pasado. Primero en términos económicos, es decir, tanto el gobierno anterior como este gobierno entienden que un sistema económico como era la convertibilidad llevaba inexorablemente al desastre, a la catástrofe, porque era totalmente insostenible y en todo caso le explotó al gobierno de la Rúa, pero hay que recordar que no fue de la Rúa quien creó la convertibilidad, sino que fue el peronismo con Menem y con Cavallo. Y en términos políticos, el gobierno de Macri, como le había pasado en su momento al gobierno de Kirchner y de Cristina, también aprendieron de la crisis del 2001. Recuerden cómo Kirchner en un primer momento, en los primeros años de su gobierno, concedía todo, por ejemplo, a la clase media, porque tenía pavor a que haya movilizaciones de la clase media en Capital y en Gran Buenos Aires, y cómo después Cristina, hasta el menor soplido o cualquier frase de dirigentes de la oposición o de algunos sectores sindicales díscolos o de críticas de los medios o lo que fuera, todo era considerado un movimiento destituyente, como una forma de alertar permanentemente respecto a que la sociedad haya aprendido de la crisis del 2001 y la dirigencia política de que los gobiernos pueden ser buenos o malos en la Argentina, pero que después de la crisis del 2001 tienen que terminar sus mandatos. Y ese es un ejercicio que se construye entre todo, entre la sociedad, entre los factores de poder económico y fundamentalmente desde la dirigencia política. El gobierno actual, Macri, claramente aprendió la importancia también de, ante una situación económica muy, muy mala y dramática como lo fue este año, de mantener una red de contención social y de asistencia social muy, muy importante. Y de hecho, el gobierno de Macri no solamente amplió la asignación universal por hijo o
negoció en las últimas semanas algo inédito, que es que los sectores más carenciados puedan discutir sus mejoras salariales en una paritaria, sectores que están marginados en la economía informal o que puedan tener una obra social. Es decir, un gobierno de Macri que, pese a la caricatura que quiere hacer el kirchnerismo, se preocupó mucho por no ser de la Rúa, es decir, por distanciarse completamente este año de la idea de un gobierno no peronista que no podía gobernar y que además no tenía conexión con los movimientos sociales o con el sindicalismo o con la situación caliente en el conurbano. Bueno, si algo hizo Macri y sobre todo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses es pasar horas y horas atendiendo a dirigentes de movimientos sociales, a sindicalistas y transfiriendo muchos fondos para tratar de apaciguar la situación social en un contexto económico muy difícil. Y de hecho, al propio gobierno lo corren mucho con que es gradualista, con que los sectores más ortodoxos, los mercados, los economistas de los bancos, respecto a que mantiene un déficit fiscal muy grande y que no hace un ajuste fiscal. Bueno, es evidente que hay un aprendizaje respecto a lo que fue o el intento de ajuste fiscal de la Rúa, que después terminó en un estallido y en una recesión más profunda. Y del lado de la oposición también hay un aprendizaje, porque dejando de lado al kirchnerismo, como ha quedado de lado y se ha convertido casi en una fuerza testimonial durante todo el año en el Congreso, hay un peronismo que está permanentemente en el dilema de terminar de sepultar al kirchnerismo o acercarse a esa base social importante que todavía tiene el kirchnerismo. Y es lo que vimos en los últimos tiempos, cuando estallaron algunos conflictos como el conflicto de ganancias en las últimas semanas. Por primera vez en ganancias, el kirchnerismo se pudo plegar con cierto protagonismo a un proyecto que dejó totalmente descolocado al gobierno. Pero lo que había sucedido hasta ahora en el Congreso era un peronismo que acompañaba la gobernabilidad, acompañaba al gobierno y le daba una mayoría aplastante tanto en diputados como en el Senado. Bueno, Macri sufrió la derrota de ganancias en las últimas semanas, tuvo que recomponer, recalcular el GPS, borrar las palabras de impostor para Sergio Massa o del hombre menos confiable de la política, como ha dicho el jefe de gabinete, y tratar de rearmar esa alianza con el peronismo no kirchnerista. Da la impresión de que el peronismo no kirchnerista también aprendió respecto a cuál debe ser su rol, por lo menos en estos tiempos, como oposición frente a un gobierno no peronista. Es decir, cuál debe ser su rol en el Congreso o cuál debe ser su rol cuando hay situaciones que puedan tironear de más la situación económica y social. Vamos a discutir un poquito respecto a lo que pasó en el 2001, después nos vamos a meter en el debate también de ganancias. De alguna manera Macri cierra el año con un acuerdo con los gobernadores y con la CGT que le permite salvar la ropa con las modificaciones del impuesto a las ganancias, pero también le demuestra que tiene una minoría muy notoria en el Congreso y que debe cuidarse en las formas y en la negociación con el peronismo no kirchnerista, porque si no, no solamente no le pasa una ley, sino que se le vienen todas en contra. Y vamos a hablar de qué puede pasar en este diciembre de 2016, previo a un año electoral, donde todo parece encaminarse de manera tranquila, pero hay algunas voces, como la de Elisa Carrió, que advierten sobre posibles intentos de conflicto, de intensificar el conflicto social en los próximos días. Mirá el documental que hizo sobre el 2001, El País de Madrid, cuál es la mirada que hay de afuera de lo que pasó 15 años atrás en la Argentina, con el valor adicional que tiene el testimonio de 4 expresidentes de la Argentina que compartieron de alguna manera la transición política en el breve lapso de 2 semanas. Compatriotas,
culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y Argentina estuvo al borde de una guerra civil. Pero el estallido se da con el corralito. La gente que salió a la calle iba al cajero a buscar sus genuinos recursos y no los podían retirar. Yo qué sé, a mí el expresidente me invitó a comer el día que me eligieron presidente de la Cámara y yo tuve que decir, mire, me parece, presidente, que tenemos algún problema. El Fondo Monetario Internacional vino con la firme decisión de castigar a los países con deuda. De modo que tuvo un conflicto de dos frentes, uno el Fondo Monetario y otro la oposición interna, que acabó dando un golpe civil. Terminó de hablar y yo le llamé nuevamente y le dije, presidente, usted está por renunciar. Y no me contestó, le digo, no lo haga. El peronismo va a tomar la decisión de votarle todas las leyes que usted esté necesitando. No nos escuchó el doctor de la Rúa. Llegamos a un momento en que hizo eclosión en la calle, en la gente. Primero al 10, 19 de la noche se promovió el cacerolazo, alentado por medios de comunicación. Cuando empiezan a hacer correr la voz de que un supermercado regala alimentos. Entonces empiezan a juntar y esos mismos tipos que hicieron correr la voz son los que rompen la vidriera y la gente se mete. Todo estaba programado para que hubiera, entre comillas, muertos en la Plaza de Mayo. No estaba bien. Evidentemente un estrés muy prolongado le hacía que tomara remedios y no sabía bien lo que pasaba. Sí, es un error, pero porque el jefe de la casa militar, que era nuevo, yo dije, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, presidente, no sé, no puede estar más, así que le pido por favor que vamos. Y me quedé pensando, después al otro día me di cuenta por qué. El pobre estaba muy deprimido. Entró el sol a 19:25, me hizo la renuncia. Entregó de puño y letra, muy bien redactada, la escribió él. No se equivocó ni mi nombre, ni mi título, ingeniero civil. Puso la hora. Su situación anímica no era la mejor. El radicalismo lo había abandonado ya meses antes y su vicepresidente lo había abandonado un año antes. Rodríguez Sá ocupó durante 5 días la presidencia con con los resultados que todo el mundo conoce. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A la semana tuvo un problema, que no es doloroso, pero realmente tuvo un ataque de pánico. Que en la puerta donde él estaba había gente con cacerolas haciendo bochinche. No, me quiere matar, un ataque de pánico clásico. Y se fue. Porque tenía que volver nuevamente a la puerta. A las 6 de la mañana suena el teléfono y me dice que él no va a asumir la responsabilidad de conducir el país. Me imagino, la respuesta mía fue una respuesta bastante fuerte y dura, porque las discusiones no eran como esta charla que tengo con ustedes. 31 de diciembre, 31-12 del 2001, y me llama el doctor Alfonsín. Y me dice, Duhalde, no le puedes seguir sacando el culo a la jeringa. Va a ser responsable de una matanza en la Argentina. Para buscar un ministro era como encontrar una aguja en un pajar. Nadie quería ser ministro. No, uno llamaba a un ministro de Economía X y decía, no, mira, estoy a cargo del banco. También yo estaba totalmente estresado. Llegué a ver cosas que no existían. En Olivos llegué a ver un río. No existía un río. Cuando mi esposa dijo, no, ese es un río, ¿no ves los pescados? Llamaban los médicos. Por eso le dice, ¿por qué se quiere ir y no aguanta más? Pues no aguantas más, te volvés loco. Te volvés loco. Yo estuve rodeado los primeros 4 meses por mucha gente, Olivos,
Y toda la noche todos con los bombos, todas las noches. Se aprendió la lección. Kirchner y Cristina lo demostraron, porque cualquiera que respiraba fuerte decía es destituyente. En ese sentido se ha aprendido. Bueno, ahí está la visión del país respecto a lo que pasó en el 2001 con los testimonios para los más jóvenes. Cuando dimite de la Rúa, se va en el helicóptero, claro, asume Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado. Y después renuncia Puerta y asume Eduardo Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, de la Rúa había dejado toda la línea de sucesión en manos del peronismo, que tenía la mayoría en ambas cámaras, porque había renunciado Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Rúa. Y después, cuando renuncia Camaño, llega por una semana Adolfo Rodríguez como gobernador de San Luis, que es lo que contaba ahí Duhalde. No resiste, ve que le hacen un vacío los gobernadores del peronismo, está muy temeroso de lo que podía suceder y queda finalmente Duhalde, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como presidente en ejercicio. Ya están en nuestros estudios, bueno, está José Ignacio de Mendiguren, que hoy Cavallo fue muy duro, porque Mendiguren fue ministro de la producción de Duhalde, y hoy Cavallo fue muy duro. No solamente dijo que le tendrían que hacer un monumento, sino que Mendiguren había sido uno de los que había intercedido en favor del poder económico para la devaluación, para la especificación y la transferencia de fondos de los zorristas a las grandes empresas. Está también Dalmacio Mera, que es senador nacional del Frente para la Victoria de Catamarca. Están también Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos, Luis Petri, que es diputado nacional por Mendoza de la Unión Cívica Radical. Está Humberto Tumini de Libres del Sur y con nosotros también está Cristian Castillo, dirigente del PTS. Vamos a hablar un ratito también con el contador Locane del impuesto a las ganancias. Pero bueno, a ver, 15 años después del 2001, ¿qué hay para decir, Mendiguren? Bueno, que la peor crisis social, política y económica que tuvo la Argentina, una crisis absolutamente anunciada, si se sabía que terminaba mal era esto, después de la devaluación de Brasil, que fue donde la convertibilidad ya había quedado, con la convertibilidad que había sido un plan de estabilización, y después se lo convirtió en un proyecto de un modelo económico. Después de la devaluación de Brasil no funcionó más. La Argentina hizo de todo para disimularlo, emitió 18 monedas. El año 2001 hubo un blindaje, desapareció, hubo un megacanje, desapareció. Se llegó a quitarle el 13% a los jubilados para garantizar la deuda externa y de esa forma arreglar la economía, y todo explotó. Yo era presidente de la UIA en aquel año y te aseguro que hicimos de todo. ¿Por qué? Porque estaban las elecciones de octubre, donde se sabía que el oficialismo perdía, y lo cual era un abismo que todos no sabíamos cómo se resolvía. Esta crisis era inédita, no había antecedentes de una economía bimonetaria y que no funcionaba más, y importábamos hasta los choclos de Francia. Bueno, ¿qué hicimos en aquel? De todo. En mi casa, en una misma semana, 2 veces vino el presidente, yo como presidente, yo de la UIA, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, vino Moyano, Escasani, la CGT, todos aquellos que queríamos colaborar con el presidente en poder encontrar una salida ordenada y evitar la crisis, que era muy difícil. Es más, yo en el mes de octubre, tuve una nota tuya que me hiciste, viajé a Washington, invitado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos, lo armó el Banco Interamericano, Enrique Iglesias, donde yo estaba el embajador argentino, por supuesto, y antes de viajar hablé con Cavallo, hablamos con Cristian Colombo para colaborar en todo lo que estábamos haciendo. Mi conferencia industrial, como presidente de la UIA, la última, un panel donde estaban Moyano y Escasani. Fíjate, los rebeldes de la CGT con los banqueros, buscando ¿qué? Una alianza, una unidad, un diálogo para que esa crisis colaborara. Cavallo, por supuesto, tuvo otra visión totalmente distinta. ¿Y qué es lo que pasó en diciembre, concretamente? Cavallo un viernes pone el corralito. Había una misión del Fondo Monetario Internacional acá, encabezada por Richman, Thornton. Se sorprende, ni ellas lo conocieron.
Richman se va, le dice a De la Rúa, antes esto hay que solucionarlo, y el fondo me pide una reunión a mí, es Thornton que queda, para reunirse con nosotros. Yo puse a todo el grupo productivo, que era la Cámara de la Construcción, vino Escasani, los bancos, Enrique Olivera, que era presidente de Abapra, las dos CGT, con Moyano y en aquel momento era Daer, el hermano del actual, y lo recibimos al fondo. Me dicen, calcularon que era ese lunes Buenos Aires, ¿no? En la UIA los camiones de exteriores cortaban Avenida de Mayo, era el evento más grande. Entonces me dicen todos, presentá el proyecto, lo que vos presentaste en Washington. Lo termino de presentar, Maxi, y Thornton, que un inglés que estaba a cargo de la misión, nos mira todo y dice, esto es muy lindo, no sirve para nada. Ustedes tienen un problema de competitividad que modifican el tipo de cambio, no tienen Usted decía salida. que el Fondo Monetario ya presionaba por devaluar. No, fíjate lo que nos dice abiertamente y ahora se el hace, FMI la pedía la misión devaluación. nos dice en dos diciembre del cosas. 2001. Ahí Cavalieri le dice, si usted dice que tenemos que evaluar, díganselo a la gente que está afuera. ¿Sabe lo que nos dice? Mire, ustedes son los que tienen que decidir si evalúan o no. Pero tienen dos salidas. O modifican el tipo de cambio o la otra es la deflación. Pero no cualquier deflación. Una que le va a llevar entre 3 y 3 años y medio, si tiene las espaldas políticas y económicas. Ahora, ¿sabés qué? Un segundo, hagamos un pero punto para ahí. que te digo la otra definición del fondo. Es una definición del fondo. Es decir, esto no va más. La otra nos dice, y aunque le mandemos los 1.230 millones de dólares que nosotros reclamábamos, no le sirve para nada. Yo estaba al lado de Enrique Olivera, amigo del presidente. ¿Qué te dijeron? Devaluación y default. A ver, un segundo, hagamos un punto ahí, ¿no? Porque hay que recordar que la convertibilidad venía heredada. La convertibilidad venía de abril del 91, el invento de Cavallo, y cuando pierde en las elecciones Duhalde frente a De la Rúa, es cierto que De la Rúa se casa con la convertibilidad, dice, vamos a seguir con el 1 a 1 porque era un poco también la demanda social. Duhalde perdió por haber dicho gana, que había que salir. porque Duhalde había dicho que no había que seguir o no estaba agotada la convertibilidad. Ahora, el error grave de La Rúa es continuar o tratar de continuar 2 años más con la convertibilidad del peronismo, del menemismo, de Menem y Cavallo. Sí, pero ¿cuándo se termina? Cuando le sacan el respirador. El Fondo Monetario dice basta y a partir del otro día no funciona más. Bueno, lo que plantean hoy De la Rúa y Cavallo es que el peronismo, en esos días complicados, les dan el empujoncito para caer en el abismo. ¿Cuál es la visión del PRO y el radicalismo? Referir porque más allá de los errores que haya cometido el gobierno de De la Rúa, que sin duda los cometió, me parece que hubo mucha irresponsabilidad en buena parte de la dirigencia política que creyó que favoreciendo el caos, favoreciendo el desorden, iba a obtener rédito político. Y me parece que ese es un error y es una lección que tenemos que aprender de 2001, en el sentido de que las instituciones y la democracia en Argentina no son tan fuertes como para darnos el lujo de correr estos riesgos. Tenemos que, entre todos, ser muy responsables y defender la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Y en ese sentido, me parece que lo que ocurrió hace 2 semanas en la Cámara de Diputados, en una medida infinitamente menor, esto que quede claro, pero también fue un riesgo por el estilo. No, bueno, Vasco, déjame dar una opinión. Pero parece De largo otra vez echar la culpa. Hacete cargo de que ustedes no convocaron y se levantaron y no dialogaron. Es Háganse decir, cargo. los bloques opositores se unieron para intentar hacer una especie de demostración de fuerza. No, el proyecto todos sabíamos que era un mamarracho. No ha habido el respeto a 142 legisladores, colegas tuyos, que si creen que el proyecto fue bueno. Yo tengo la opinión de que el proyecto no era bueno. El proyecto fue hecho a las apuradas. Fue hecho a las apuradas, fue escrito a las apuradas. Es una falta de respeto, insisto, me siento ofendido porque nosotros no hacemos. No, Vasco, no. Nos acompañamos todo el año en todo lo que necesitamos. Yo creo que se equivocaron. Y ustedes se equivocaron en no seguir negociando y se levantaron para patotear. Háganse cargo. Y le salió mal. No te gusta. Patotear no. Le salió mal. Que no hayamos discutido lo suficiente puede ser. Pero el proyecto era malo. A ver, volvamos, ahora después vamos a discutir de ganas. Lo hubieran discutido. Volvamos a la elección del 2001. La oposición se quiso dar el gusto de hacer una demostración de fuerza. Y esas cosas me parece que son peligrosas. Si ustedes hubieran mandado, háganse cargo de sus errores. Si hubieran mandado el proyecto cuando lo habían prometido. Ustedes de los de ustedes. Nosotros llevamos un proyecto que nos pareció que era bueno. No, el proyecto era horrible. Para vos. Entonces, yo soy diputado, me parece que la elección de 2001, me parece a mí,
es que tenemos que ser cuidadosos y que en la lucha política y en la puja política por el poder, que es muy legítima y muy normal y muy razonable, hay que cuidar de no llevar las cosas al extremo, porque en última instancia, si se llevan las cosas al extremo, lo que se pone en juego no es una elección o el mayor o menor protagonismo de un partido o de un bloque, sino la estabilidad en el país. Entonces, me parece que esta es una lección de 2001 que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener presente. Ahora, senador, mira. Bueno, respecto al 2001, me gustaría poner un toque optimista, ¿no? El sistema político supo cómo salir de una crisis económica tremenda sin necesidad de llegar a golpes militares como habíamos llegado no mucho tiempo antes, 25 años antes, la salida fue de facto. Y acá con sus tires y aflojes, con sus problemas que no sé si vale la pena debatirlos acá, porque tampoco es fácil ayudar a quien no se deja ayudar. La Argentina salió con un presidente, con 5, como ustedes mostraron en el informe, en poco tiempo, pero encontró una salida institucional sin necesidad de llegar a gobiernos de facto, ¿no? A ver, miren la opinión de Elisa Carrió, que coincide con la opinión de ciertos sectores del radicalismo que dicen, bueno, hubo un golpe civil. Es impensado, después de Menem es impensado los golpes militares. ¿Quién desarmó las Fuerzas Armadas en Argentina? Las terminó de desactivar políticamente fue Menem. Básicamente porque las desactivó presupuestariamente. Las liquidó con la posibilidad de tener un protagonismo en la vida social y política de la Argentina. Pero miren lo que decía Elisa Carrió el domingo. La gente está molesta en la ciudad de Buenos Aires por los piquetes. Esta se ha convertido en una costumbre nacional de diciembre, desde que yo tengo memoria. Pero lo que quieren determinados sectores que quieren golpear es que haya un muerto. Y esta Argentina no se puede permitir una sola víctima. Hay que garantizar, primero, no caer en la jugada, en la emboscada de algún sector kirchnerista que busca un muerto. Yo lo viví a todo, con lo cual sé lo que buscan. Sé lo que buscan. Y a la alianza se la hicieron al mes de asumir el gobierno. El 20 de diciembre del 2001, los que mataron en Plaza de Mayo estaban enviados por la provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder. Bueno, muy fuerte Carrió planteando la idea de... Es una cínica, Elisa Carrió. Lo que dice es imposible de sostener. Acá hubo 39 asesinados por la fuerza represiva del Estado. Hoy marchamos la izquierda, el sindicalismo combativo, entre otras cuestiones, homenajeando a los que cayeron en esa rebelión popular. Mira, yo estaba un poquito atrás de esa foto, ese día 20 de diciembre, después de haber salido a las calles el 19, cuando el que quiso dar un golpe, si hablamos de eso, fue De la Rúa decretando el estado de sitio. ¿Qué era el estado de sitio? Decir que 2 o 3 personas no podían reunirse en la calle porque entonces podían ser reprimidas por las tropas. Frente a esa declaración de la Rúa, después de una fortísima irritación popular, donde con la medida de Cavallo se secó de circulante toda la economía, acordate que no se podía sacar casi plata de las cuentas y la economía estaba mucho menos bancarizada que ahora. Toda la economía informal cayó en una catástrofe automática a partir de la medida de Cavallo. En los barrios no había directamente para comer. Las colas a los bancos daban las vueltas 3 o 4 veces de la gente abriendo cuentas nuevas para poder transferirse algo de plata. Los comercios estaban liquidados. Las primeras protestas fueron de pequeños comerciantes que se querían salvar en diciembre y Cavallo los mató. Después, los desocupados, en los supermercados primero, las organizaciones pidiendo comida, después los saqueos, y De la Rúa, que ese mismo 19, crearon una suerte de paranoia de que venían hordas del Gran Buenos Aires a copar la ciudad, 4 de la tarde, todos los negocios cerrados, para justificar el discurso del estado de sitio. Hubo saqueos en el Gran Buenos Aires. Sí, hubo desde ya. Y luego, pero hacía todo un discurso de hordas que venían del Gran Buenos Aires. Esa noche quería justificar el estado de sitio, le salió mal. Una de las movilizaciones más impresionantes de la historia argentina. Todas las ciudades copadas por la población frente a un gobierno que, insisto, quería declarar el estado de sitio y que luego mandó la represión y la masacre de quienes cayeron ese día. Entonces, De la Rúa, Cavallo y ahora Elisa Carrió
mejor que no hablen de este tema. Ellos tienen responsabilidad política en el asesinato de 39 personas. Diputado Petri del Radicalismo. Claro, esto no solamente lo dice la Rúa, no solamente lo dice Lilita Carrió, sino que también lo decía la propia Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ella se defendía de posibles golpes destituyentes, decía, en el 2001 el justicialismo le dio un golpe de muerte al gobierno de la Alianza y no quiero que me pase lo mismo. Nosotros, en la Alianza se cometieron 2 errores que fueron fatales, fatídicos para lo que terminó siendo la historia argentina. El primer error fue no salir de la convertibilidad, está claro, era un modelo económico que se había agotado y no existió ni la voluntad ni la fortaleza política de salir de ese modelo económico, pero además también existía el compromiso de campaña muy atado a los sectores medios de la República Argentina, en donde la Alianza le había garantizado el 1 a 1 y por lo tanto prácticamente era un pecado capital salirse de ese 1 a 1. El otro error fue el error político, la renuncia de Chacho Álvarez. Eso generó un vacío de poder que automáticamente fue aprovechado por el justicialismo y que se vio muy próximo ante un gobierno débil, ante un gobierno que no acertaba en lo económico, la posibilidad cierta de volver al poder y provocar la salida de la Rúa. Muchos compañeros del justicialismo se lo plantearon, generando no solamente una de las peores crisis institucionales, sino políticas. Perdón, desde entonces hasta Cristina cuidaba la línea de sucesión presidencial. Cristina se preocupaba por saber quién iba a ser el senador que fuera presidente provisional del Senado. Ella decía que el golpe lo habían producido. Déjame decir algo, antes de hablar. ¿No? En primer lugar, yo voy a decir que yo estoy de acuerdo en hacerle un monumento a Cavallo en Wall Street, ¿no? Y un monumento más chiquito a Sturzenegger, que hizo el megacanje. Ahora zafó de la causa. Pero digo, habría que hacerle, porque trabajaron con Estados Unidos y la fuga de capital. En segundo lugar, la movilización del 19 de diciembre fue toda de Capital Federal. Toda. Se vaciaban los edificios, ¿no? Y iban a la Plaza de Mayo. Yo vivía en San Telmo, el edificio donde yo vivía se vació todo y fuimos por la calle de Defensa a la Plaza de Mayo. Por lo tanto, eso que dice Elisa Carrió del complot de la provincia de Buenos Aires es una ficción de Elisa Carrió, como las muchas ficciones de ella, que utiliza habitualmente para la situación actual. Desnaturaliza lo que pasó para la situación actual, para meter miedo. Hubo situaciones de violencia. Pero la del 19, mira, lo que motivó el estado de sitio fue la movilización de la clase media de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Pero todo el mundo sabe eso. El que está en Buenos Aires sabe eso. En tercer lugar, lo que ellos señalan como errores de la alianza no fueron errores, fueron darle continuidad a una política neoliberal, porque la convertibilidad era uno de los puntales del neoliberalismo durante Menem, ¿no es cierto?, que generó lo que hoy tenemos de 30 a 35% de pobreza dura, 40% de trabajo informal. Eso se gestó en la década del 90, se continuó con De la Rúa y ellos dicen que es un error. Eso no es un error, eso es una política que en alto grado sigue adelante hoy. El gobierno de ustedes. Es falso que el estado de sitio, es falso que el estado de sitio se haya declarado porque los sectores medios hayan salido a manifestarse por las cacerolas. El estado de sitio justamente se declaró porque había agitación social, porque habían saqueos, porque se estaban saqueando supermercados de la República Argentina. Me extraña que no haya mencionado por qué renunció Chacho Álvarez. Pero vos fíjate, pero déjame terminar. Fíjate lo que ocurrió. Ingresa a Dualde, devalúa, rápidamente se caen todos los indicadores sociales. Rápidamente, con el ingreso de Dualde, lógicamente la devaluación tuvo un costo social muy importante para la República Argentina. Superamos el 50% de los pobres. Lógicamente. Ahora, fíjate que no hubo agitación social, fíjate que no hubieron saqueos. Digo, incluso se habían deprimido todos los indicadores sociales del gobierno de la Rúa. ¿Puede explicar por qué hubo políticas sociales? No. Pero me extraña, ¿cómo que no hubo políticas sociales? Pero inmediatamente se pacificó la Argentina. ¿Quién creó los planes trabajadores? ¿Pero quiénes creó los planes trabajadores? Pero Dualde. Dos cosas. Extraña. Está claro que ustedes hacen ahora en el gobierno, lo hizo Dualde. Mira lo que te dice Tumino. Analizalo las últimas medidas, que hay muchos, yo lo digo con respeto, que están hoy, lo mismo. Le sacaste 13% a los jubilados, cerraste un megacanje donde elevaba, y al señor Mudford, amigo del ministro de Economía, le reconocía 150 millones de dólares de comisiones. Yo era director del Banco Nación. Cuando nos hicieron canjear los bonos que tenía Nación, Mudford nos quería cobrar comisión por eso. Antes de que ustedes estén en una política opuesta, no era cuando empieza el gobierno de la Alianza, votan una reforma laboral, que la UIA estaba de acuerdo, profundamente antiobrera, flexibilizadora, con la Cabanelco, con la compra del voto de los senadores.
Por eso renunció Chacho Álvarez. Eso es lo que vos decís, que es un error de Chacho Álvarez. Un tipo que... Humberto, discúlpame, es un gobierno que empezó reprimiendo el correntinazo con 2 muertos, Ojeda y Escobar, se fue con 39 muertos. Es un gobierno que descontó, como bien decían, el 13% a los desocupados, a los jubilados y a los trabajadores estatales. Un segundo. Me interesa esto que plantea Mendiguren. Dice que lo mismo está pasando ahora. En realidad, lo mismo está pasando ahora con el recorte del tema de los jubilados. En realidad lo que está pasando ahora es la caída del poder adquisitivo producto de la devaluación. Nosotros cuando discutimos... En todo caso, la caída, si hay una caída del poder adquisitivo en este pero lo que ha tratado de hacer el gobierno es poner plata por todos lados. No tiene ni punto de comparación, es una levísima. En todo caso, hay quienes hablan de una caída en el poder adquisitivo de 3 puntos, de 4 puntos, los más exagerados. Hablan de 5 puntos. Esto no tiene nada que ver con la situación económica de 2001, con todo lo que implicaba subir la tasa de interés, con todo lo que implicaba la restricción para acceder a los depósitos en los bancos, con la devaluación que vino después. Es decir, la situación es totalmente diferente. Hoy hay una situación que a algunos le puede parecer mejor, a otros le puede parecer no tan mejor, pero es una situación absolutamente controlada. Algunos dicen que, al contrario, que Macri, asumiendo la devaluación, no quiso dar de la Rúa. Es decir, asumiendo la devaluación, diciendo los 9 pesos del dólar oficial era imposible de sostener. La situación era distinta, porque allá era la ley. Allá vos tenías una ley que no te permitía salir. Entonces, para violar, hicieron un bypass inventando monedas, inventando... No, está bien, pero... Acá podés devaluar. Está bien, pero algunos le decían a Macri... no devalúes. Las dos mantener el cepo, no devalúes. Que el dólar no se vaya a 13. La de 2001 y la de este año eran inevitables. No había modo de no hacer la devaluación. Todo retraso cambiario, todo retraso. Pasa, la gente se fija en la devaluación. Todo retraso cambiario termina como en una explosión de devaluatoria. Ahora, mira, de todos estos comentarios que yo escuché, ayer la escuché a Graciela Fernández Mejía en un programa. Era de la Alianza. La objetividad con que planteó, señores, nos equivocamos nosotros, dijo. Tuvimos errores nosotros, nos hacemos cargo. No busquemos afuera lo que no supimos resolver adentro. Ahora, imagínense que de la Rúa no tenía, más allá de que todos le planteaban, miren, en enero del 99, cuando devalúa Brasil, Argentina ya tenía la convertibilidad de herida de muerte. Ahora, un gobierno como de la Rúa evidentemente no tenía la posibilidad o la fortaleza política para devaluar. Mirá, porque fíjense lo que pasa en la Argentina cuando se devalúa. ¿Qué pasa en la Argentina cuando se devalúa? Tenía salidas. La inflación le gana a los salarios. No tuvo la voluntad política, Maxi, porque cuando de la Rúa gana en primera vuelta... si él tiene la voluntad política, devalúa. ¿Cómo no va a devaluar? Y no se lo llevan puesto a... No, ¿cómo se lo van a llevar puesto cuando recién llegaba en primera vuelta? Ganando en primera vuelta. No te acordás la salida política. Tiene trabajo. Mira el primer año que tuvo Macri. Pero ese no es el problema, porque la devaluación... En el 2001, acordate que una de las salidas que con vos la escribiste en página 12... era fijar un sistema de aranceles y reintegros que también a vos te permitía de a poquito. Cuando tenés que devaluar... ¿Cómo salías, de las herramientas ¿cómo salías sin romper los contratos? ¿Cómo salías? La convertibilidad se había transformado en una norma de oro, prácticamente del modelo económico, hasta tal punto que algunos media, que un dólar era un peso, ¿no? Que algunos querían ponerla a nivel constitucional. Yo recuerdo que decían, tenemos que establecerlo a nivel constitucional para no modificarlo. No era la misma impresión que causa ahora hablar de devaluación que en ese momento. En ese momento era traumático, trágico y prácticamente devastador. Había una ausencia de poder el que no tenía el televisor en dólares, debía el auto en dólares, el departamento en dólares. Miren, Cavallo, me tendrían que hacer un monumento, dijo hoy. Era obviamente un golpe institucional. Y lo peor, que fue no solo para hacerse del poder, sino para cometer el mayor robo del siglo prácticamente, porque le robaron a todos los que tenían depósitos en dólares en el sistema bancario el 75% de sus ahorros para regalárselos a los grandes empresarios, a los grandes deudores en dólares del propio sistema financiero, ¿no? Finalmente lo pusieron como idiota útil a Duhalde. Una vez que lo pusieron, Duhalde dijo: los que tienen dólares en el sistema financiero van a recibir dólares, los que depositaron dólares van a recibir dólares. A los 5 días lo obligaron a cambiar de idea, porque el plan era
precisamente robar todos esos dólares. A mí me tendrían que hacer un monumento por haber jugado todo el prestigio que yo traía y todo el apoyo de la gente. Lo traiciona el inconsciente. El que le especificó todas las deudas a los empresarios en el año 82 fue él, cuando puso seguro de cambio. En el año 2001 pregúntale fue la al Grupo Macri que no hubo seguro de cambio. Lo que debían dólares tuvieron hacia afuera arreglárselas. El Estado nos hizo cargo ni un solo dólar que debía el sector privado. Le tendrían que preguntar al Grupo Macri, porque uno de los que nacionalizó la deuda, que después pagamos todo con Cavallo en el año 82, fue el Grupo Macri. Y después Melconian fue el que dijo que no había que investigar eso. ¿No es cierto? Entonces, en realidad, Cavallo, no sé, es una vergüenza. Pero fíjate vos, ¿por qué vuelve a tener protagonismo Cavallo? ¿Por qué no la Cavallo? Porque gobiernan los socios de Cavallo. Cavallo tenía un proyecto neoliberal que se llamó convertibilidad en ese momento y se podría llamar de otra manera. Los que gobiernan ahora, por eso hablan de errores, por eso dicen que hubo un golpe civil. El mismo discurso de Cavallo. La política económica de este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con la política económica de Cavallo. Este gobierno tiene un rumbo distinto, es distinto también del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Kirchner, pero no tiene nada que ver con Cavallo. Nos adjudican motes, nos adjudican slogans, pero eso no tiene nada que ver. La realidad es que este gobierno está gobernando de una manera totalmente distinta de como lo hizo Cavallo. Yo lo que me gustaría decir es que, por un lado, en aquel entonces la ausencia de poder de la Rúa estaba inmerso en un mundo que empezaba a crecer. Había salido del tequila y empezaba a crecer. Y este es un mundo mucho más complejo, pero en similitud me parece que hoy no encuentro en este gobierno, o no se ve en este gobierno, que tenga un proyecto para este país. El consumo interno está caído, el aliento a los sectores económicos y productivos no existe, no se ve un perfil y un horizonte de qué modelo de país quiere este gobierno. A ver, mire lo que dijo. ¿Puedo explicar? El modelo de país que estamos buscando, el que persigue el gobierno, es el de los países normales a los que le va bien en el mundo. Es decir, ¿Cuál es el país ese normal que le va estoy, bien en el lo mundo? estoy por decir. ¿El de Trump? Lo estoy por decir. El de Donald Trump, seguro. Son los es un países país que le va normales. bárbaro en el mundo. Australia, Canadá, Francia, España. Sí, le va bárbaro. Tiene una recesión desde el año 2008, todos esos los países. Países que hacen una cosas recesión, normales, ¿no? 8 años de recesión económica. Que no instauran cepos, que no se pelean con todo el resto del mundo, que tienen relaciones comerciales y diplomáticas normales con todo el mundo, que respetan las reglas de juego, que respetan el Estado de Derecho, que son previsibles. No quiero, a ver, un minuto. Simplemente, a ver, un segundo, no, pues si no sé, tengo a Alberto Fernández, quiero hablar con el contador Locane, un segundo, a ver. Una mejora fenomenal. No me quiero meter en la discusión, más allá de lo que hablamos del 2001, simplemente la pregunta es si hoy el 2001 en Latinoamérica es Venezuela. Porque uno ve los países de la región y uno dice, bueno, ¿qué país hoy en Latinoamérica es el 2001 de la Argentina? Y tal vez sea Venezuela. De esa es la que nos hablamos nosotros, de ser Venezuela. Sí, claro. Nosotros íbamos camino. Porque nosotros ganamos en el 2013 y permitimos que Cristina no la relija. Venezuela tiene otro tipo de problema. Tiene entre otras cosas. Venezuela hay muerto en la calle, hay militarización, absolutamente. Hay crisis económica, yo creo que 700% de inflación este año. Yo creo que el gobierno de Venezuela debería haber habilitado hace rato el referéndum revocatorio, etcétera. Ahora, el problema de Venezuela es que le bajó de $120 a $40 el barril de petróleo y depende del barril de petróleo. Argentina tenía $100 de la soja en el 2001. Pero cuando fue el mega canje y todo eso, el problema en la Argentina es que incrementaron la deuda externa. Cuando la dictadura utilizó como argumento para voltear a Isabel Perón la deuda externa, $7.000 millones. Cuando se fueron de la alianza, tenían $120.000 millones. ¿Y dónde fue aparecer eso? ¿Dónde fue? ¿A la gente? ¿Dónde fue a parar? Ese es el problema que tienen ellos. Eso es lo que nos explica. Porque Tonelli dice, yo tengo un proyecto en el país. No dijo nada. A ver, un segundo. No dijo nada. Mire lo que dijo hoy Macri. Pero no dijiste nada. ¿Cuál es el modelo? Amigable, vamos a salir del mundo. Pero es un verso. Es un verso. Vos tenés que aplicar en el país. Ha sido un año positivo. Es neoliberal. Lo que vos decís Gracias a todos por acompañarnos este año. Pienso que ha sido un año positivo para la Argentina, positivo para los argentinos, para la Casa Rosada, para la convivencia. Nos hemos recuperado
espacio de tranquilidad, espacio de respeto. Hay mucho por hacer, no es fácil, nunca dijimos que esto iba a ser un camino fácil, pero lo bueno es que los argentinos no nos rendimos, siempre vamos para adelante. Estoy convencido que en este camino, el esfuerzo compartido, llegaríamos a muchas cosas que nos mejor, que viene aún más. Feliz Navidad, feliz año para todos. Bueno, era el brindis de fin de año habitual ahí en la sala de periodistas de Casa de Gobierno. Macri hablaba en ese tono muy pausado porque por la mañana fue intervenido quirúrgicamente de un pólipo en las cuerdas vocales. Entonces le recomendaron por unos días hablar muy bajito. Está Alberto Fernández, gracias por venir. No, ¿cómo estás? Bueno, ¿fue un año positivo? No, fue un año muy negativo. El gobierno dice fue un año negativo, no, Macri dice fue un año positivo, digamos, ¿no? Bueno, si Macri dice que es un año negativo, estamos ya en muchos problemas. No, pero otros funcionarios dicen que ha sido un año negativo, pero inevitable, digamos, ¿no? Que era un paso inevitable. La teoría esa que dice que para salir de un pozo de 3 metros, primero hay que cavar 3 metros más, no la entiendo. Sinceramente. Acá lo que pasó es que había un problema económico real, lo hemos hablado muchas veces acá, donde el déficit fiscal y la inflación eran dos elementos claves, y lo que ocurrió es que se empeoró todo eso. Y se empeoró por malos diagnósticos, porque se pensó que se salía del cepo e eso no iba a tener efecto sobre la inflación, y lo tuvo, porque se pensó que se podía corregir la tarifa y que eso no iba a tener efecto sobre la inflación, y lo tuvo, y porque además, cuando quisieron parar la inflación, secaron la plaza de dinero. Hoy hay más LEVAX que dinero circulantes en Argentina, y con eso generaron una recesión formidable. Llevamos 11 meses consecutivos de caída del consumo. Y bueno, así estamos. Así estamos. Es imposible pensar que esto fue bueno. Esto fue muy malo. Definitivamente, en términos de gestión, fue espantoso. ¿Y cómo se planta ante esa situación la oposición, ¿no? Porque algunos tienen la impresión de que, bueno, el gobierno logró desactivar finalmente la rebelión o la batalla por ganancias. Hoy tuvo un acuerdo con los gobernadores que se había iniciado ya desde el Senado. Desde el Senado, algunos senadores, está acá el senador Dalmacio Mera por Catamarca, fue uno de los senadores que aportó, digamos, a la posibilidad de producir modificaciones en el proyecto que venía de diputados del impuesto a las ganancias, junto con el senador de Urtubey y otros senadores que respondían a gobernadores, que estaban preocupados por el costo fiscal de lo que era el proyecto original de Massa y del kirchnerismo. ¿Cómo se posiciona la oposición? Porque uno tiene la impresión de que lo que hemos visto en los últimos días es, de nuevo, el gobierno dialogando en la casa de Massa, con sushi o sin sushi, dialogando con Bocio, con los gobernadores, pero hace 2 semanas había una oposición que se unificaba detrás de Massa y ahí estaba el kirchnerismo, estaba todo el peronismo. Sí, lo que pasa es que creo que hay momentos en donde hay que tomar decisiones, y si el gobierno no las toma, alguien debe impulsarlo a que las tome. Yo tengo la impresión que el Frente Renovador en determinado momento dijo: si nosotros seguimos así, el consumo se va a ir a pique estrepitosamente. Y si el gobierno demora un año más la solución de ganancias, en un año no vamos a estar contándolo. Entonces, la corrección de ganancias, más allá de la cuestión de justicia que supone que alguien que vive de un sueldo no lo pague, ahí también tiene un segundo sentido, que es promover el consumo. La verdad, no hablar del consumo es un hecho tremendo en un país donde el 75% del PBI está movilizado por el consumo interno. Cristina siempre decía con el tema de ganancias: ¿para qué voy a subir el piso de ganancias si después la clase media va y compra dólares o viaja a Miami? Pero Cristina estuvo equivocada, se lo dijimos muchas veces, y que Macri no repita más esa estupidez que durante 12 años no se hizo nada, porque la verdad, desde el año 2003 hasta el año 2010, todos los años se corrigió el mínimo imponible para que no afecte a los bajos salarios. No se modificaron las escalas. En el año 2010, Cristina pidió suspenderlo por la crisis, se le toleró no corregir el mínimo no imponible, y después se entusiasmó y siguió. Pero la verdad es que durante los primeros años se corrigió siempre. Y se corregía precisamente para que el salario mínimo, los salarios bajos, sigan consumiendo. Ahora, lo que no podemos es seguir con esta lógica. Además, es muy difícil entender la lógica del gobierno, que dice: vamos a cobrarle a los que viven de un sueldo, y al mismo tiempo dice: regalémosle $4.000 millones
al campo, a la industria agroalimentaria y a las minerías. No me mientan más con que... Igualmente hay que entender que los altos ingresos pagan... Se ha instalado una cuestión de que el impuesto a la ganancia es un invento argentino. No, para nada. El impuesto a los altos ingresos es un invento argentino. No, para nada. Y los altos ingresos pagan ganancia en todas partes del mundo. Pero 30.000 pesos no es un alto ingreso. El problema es los altos ingresos y lo que no lo son. No, claro. A ver, termino yo con esto. Sí. Decir que un sueldo de 30.000 pesos es alto ingreso en Argentina es un disparate. Y en relación a lo que es el salario promedio de la Argentina, que es 12.000 pesos y es alto. Cuando salió la ley era entre 80 pero para la necesidad de la gente 80 y 100.000 pesos es de el hoy. punto de referencia. Es lo que hoy, cuando la ley se sancionó... Si vos ganás 20.000 pesos y pagás 6.000 pesos de alquiler, ¿cómo va a ser alto ingreso tu salario? Le voy a hacer una pregunta política ahora fuerte respecto a qué pasa con el kirchnerismo, el masismo, el peronismo a Alberto Fernández, si hay la idea de que pueden ir todos juntos para enfrentar el gobierno del año que viene en la provincia de Buenos Aires. Pero contador Locane, ¿qué es lo que salió de ganancia? Lo que finalmente acordaron todo, Massa, el gobierno, los gobernadores, ahora está, menos el kirchnerismo, que quedó nuevamente en ese aspecto aislado. ¿Qué es? ¿Es algo...? Yo creo que para el bolsillo del que estaba afectado por el impuesto... es una suma de buenas noticias. Es decir, la mezcla del proyecto que yo catalogué como amarrete del gobierno en cuanto a mínimos, pero era generoso en cuanto a las escalas. Las escalas las corregía en forma considerable, cosa que nunca el Poder Ejecutivo se había dignado a hacer en toda la historia del kirchnerismo, llámese Cristina o con Néstor. Eso era fundamental. Se venía engañando con el engaña pichanga del mínimo no imponible y por otro lado se lo sacaban. Es decir, ¿qué alícuota se pagaba una vez que uno pagaba impuesto a las ganancias? Pasaba el mínimo. Le costó hasta ahora en el kirchnerismo uno pasaba 10.000 pesos del mínimo y pagaba 35% de la alícuota máxima. Llevaban a la tasa máxima. Eso la gente lo fue aprendiendo, se fue dando cuenta. Los últimos reclamos de los últimos años fue respecto a eso. Este es el primer gobierno, primer poder ejecutivo que tarde, mal o más o menos, manda a discusión al Congreso esta cuestión de la tabla. Yo creo que débil en algunas cuestiones, pero en definitiva lo que se supone que va a salir, va a ser dejar afuera 400, 500.000 personas que pagaban y además los que estaban pagando van a pagar un poco menos. Poneme a pantalla partida, por favor, el acuerdo, porque no tengo tiempo de mostrar hoy las declaraciones. Frigerio dijo, logramos acordar con los gobernadores terminar con el mamarracho que había salido de diputado. Estuvo duro el ministro del Interior. Hicieron una conferencia de prensa, estuvieron ahí con los gobernadores haciendo declaraciones. ¿Era tan así? Pero es que es claro, porque se lo terminaron de armar el mismo día que lo presentaron. Yo creo que la mayoría de los diputados que lo votaron no lo habían leído. Simplemente acompañaron un proceso en el cual después resultó claro que había que mandar una fe de ratas del orden de los 40.000 millones de pesos. El proyecto del gobierno era amarrete, el proyecto de la oposición era irresponsable. Es así, esto está claro, la gente se da cuenta. ¿De dónde sale lo que falta poner, digamos, de que hay de agujero fiscal adicional lo que estaba en el presupuesto? Porque son 27.000 millones de pesos, está en el presupuesto. Ahora dicen que esto va a costar 34.000 millones de pesos. ¿De dónde sale la diferencia? Bueno, te voy a decir, yo creo que el presupuesto aguanta una diferencia de más 6-7 mil millones de pesos. Lo único que pido, hace un segundo nada más quiero decir, sean muy prudentes con grabar la ganancia por dólar futuro. No porque me interese que esa gente que haya ganado, sino que pueden generar futuros juicios. El dólar futuro ya paga impuesto a las ganancias, ya lo pagó, está incluido. Legislar para atrás va a originar poca recaudación y mucho juicio, una inestabilidad financiera. La idea es ahí, la mitad lo va a absorber Nación y la otra mitad van a ser con ATN, que es plata de las provincias, que la maneja Nación y va a soportar con eso los 7.000 millones. Respecto del dólar futuro... Es decir, el gobierno nacional le manda aporte del Tesoro Nacional a las provincias para que no tengan un costo adicional al que tenían en el presupuesto. El dólar futuro va a ser solo el especulativo, ¿no? ¿Cómo? El dólar futuro va a haber una especie. ¿Y cómo van a distinguir en el que el dólar futuro es especulativo por definición? Perdón. Tiene mucho que ver con operaciones. Perdón, sí va a estar el impuesto al juego. Sí, 6.000 millones de pesos se piensa que se puede recaudar porque se va a copiar la fórmula que inicialmente habíamos utilizado. Cuando el gobierno nacional dice le vamos a poner aporte del Tesoro Nacional a las provincias y el resto del costo lo vamos a asumir nosotros, es más deuda, digamos. Es más déficit fiscal, más deuda. Pero bueno,
¿De dónde quieren que salga? Pueden bajar, pero Maxi, pueden bajar los intereses y las levas que pagan menos. Las retenciones fueron inversión fiscal y esto es costo fiscal. Pero ¿para qué te la compro? Para hacer bicicleta. A ver, Alberto Fernández, bueno, de alguna manera llegaron a los acuerdos típicos. Significativa, ahorritas y chiquitos. ¿Massa ganó o perdió con este acuerdo de ganancias? 90.000 millones de pesos pagamos este año. No lo mido de ese modo. Yo lo que creo es que Sergio lo obligó al gobierno a discutir un tema que quería discutir el año entrante. El gobierno quería esperar un año más para discutir este tema y lo obligó a discutirlo ahora y lo obligó a que a partir del 1 de enero este tema esté resuelto. Yo no sé si es un mamarracho, me parece un poco brutal la frase de Frigerio, que irónicamente es el mejor político que tiene el gobierno, un economista. Eso da cuenta de los políticos que tiene el gobierno. Pero lo que digo es que me parece que es un ¿qué exceso. tiene contra los economistas, Alberto? No, nada. Digo que es un caso extrañísimo que el mejor político... Ustedes apostaron en algún momento por un político, por un economista como Martín Lustó, digamos, y casi ganan la ciudad de Buenos Aires. ¿No formó lista con Caballo usted históricamente? Pero por eso digo, pero ¿es así o no? ¿Me equivoco o no? Te equivocás un poco. Pero no integraba lista con porque Caballo. el peronismo estaba en la lista. Pero no integraba lista con Caballo. Ya está, no me aburras. Lo que creo que tenemos que ver es cómo nosotros nos ponemos en orden con la economía de aquí para adelante. A mí no me importa si ganó o no ganó Massa. Me importa que hay 500.000 personas que dejan de pagar ganancias, que ese dinero se va a usar para el consumo y que eso va a empezar a movilizar, aunque sea muy poquito, una economía que está totalmente estancada y que nada indica que vayamos a salir de este tema. La verdad es que cuando Massa propuso este tema no lo hizo. Es más, si Macri hubiera sido de la partida, tal vez el triunfo hubiera sido de Macri. No lo hizo para sacar ventaja. Lo hizo para empezar a resolver un tema que tiene la economía argentina. El resto son discusiones... Sí, es raro lo que ocurrió, ¿no? Porque después el encuentro muy cordial que hubo el domingo a la noche, anteayer, claro, en la casa de Massa, de las principales espadas del gobierno, es raro, digamos, que haya escalado tanto un conflicto. Una de las pocas cosas buenas que uno puede decir de este tiempo es que la convivencia democrática volvió a imperar y todo el mundo se respeta diciendo lo que dice. No está bueno lo que hizo Macri descalificando la Massa y está bueno que se junten a discutir y a charlar y ver, encontrar salidas. Eso me parece que está bien. Como también me parece que está bien que discutamos a los peronistas. Esta idea de que cuando se junta Massa con Frigerio es un hombre responsable, pero si alguno de nosotros habla con Máximo nos convertimos en seres perversos, es una estupidez. ¿Alberto Fernández está hablando mucho con Máximo Kirchner? Lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Lo necesario para que las cosas sigan avanzando de acuerdo como nosotros entendemos que sigan avanzando. Porque uno tiene la impresión, o por lo menos en general es lo que decían todos los sectores políticos, que el kirchnerismo en realidad hoy estaba fuera de la discusión porque lo único que quería es patear el tablero permanentemente que convenció al gobierno de Macri. Bueno, acá participó en un proyecto junto a nosotros en este tema. A mí lo que sí digo, a mí por ese lado no me corren, sinceramente lo digo. Es decir, el kirchnerismo no está... Miren, yo hablo con todos. Yo también el lunes hablé con Federico Sturzenegger, que es un tipo al que aprecio, que no tengo nada que ver en su pensamiento, pero no me corren diciéndome que fue el padre del megacanje. Y si tengo que hablar con Patricia Bullrich, que fue la que le descontó el 13% a los jubilados, tendré que hablar, porque es lo que la política obliga a hacer, punto. Pero la verdad es estupidez de que si uno habla con Frigerio es un estadista y si habla con Máximo es un cachafaz. ¿El kirchnerismo hoy no está en la idea de que Macri no llega al 2019? ¿Por qué no va a llegar Macri? Debe llegar, obviamente que va a llegar. Yo también creo que va a llegar, pero no hay un sector del kirchnerismo que apuesta a que Macri no llega al 2019. Jamás escuché a Máximo decir semejante estupidez, sinceramente. Si me lo dijera, se lo diría, es una estupidez y no lo avalaría. Y además no creo que sea verdad eso. Yo creo que eso es una cosa que se alienta, es una soncera. Macri ha perdido su primer año, pero tiene 3 años para reponerse, tiene 3 años para corregir. Y en verdad creo que tal vez es un acto de aprendizaje. Ojalá aprenda rápido para que no nos suceda. ¿Puede haber un acuerdo en la provincia de Buenos Aires el año que viene entre Massa y Cristina o Máximo Kirchner para ir todos juntos en la provincia de Buenos Aires? Yo eso lo veo complejo, pero yo lo que sí creo es que por fuera de la provincia de Buenos Aires el peronismo tiene que tratar de unificarse, porque ahí, por fuera de la provincia de Buenos Aires, que es donde está la competencia entre Sergio y Cristina, el resto del país puede unificar el peronismo posiciones, porque no estamos muy distintos, porque estamos preocupados por lo que pasa, porque tenemos una visión semejante sobre lo que tenemos que hacer.
Eso no debería ser un problema para nosotros. Alberto, gracias por haber estado esta noche. Gracias a ustedes. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya está llegando Pablo Rossi con conversatorio. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana con Plan M. Chau, pasen bien.